dice la palabra de Dios en el Salmo 34. Salmo 34, versos 4 al 7. Dice así: Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que hoy se ha conectado para escucharte a ti. No han escuchado o van a escuchar a un predicador, sino que van a escuchar la voz de Dios. Hoy, Señor, podemos estar en la seguridad y en la certeza de que tú sigues cuidándonos, de que tú sigues estando pendiente de nosotros. Y hoy quiero que esta palabra pueda aumentar nuestra fe. Es una palabra que viene directamente de tu trono y sé que caerá en lo profundo de su corazón. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cuando leemos esta parte de la palabra, este es uno de los salmos en el cual David escribió cuando era seguido por Saúl. Y dice que David huyó de Judá y fue a refugiarse en la región de Gad. Y ahí estaba el rey Aquís. Y él se puso al servicio de este rey, que también es conocido como Abimelech. Y en este tiempo, cuando ustedes buscan la palabra de Dios, cuando ustedes buscan la Biblia y buscan el título que aparece antes del Salmo 34, dice que David fingió que estaba loco cuando estaba escribiendo este salmo. Y por eso fue echado de la presencia de Abimelech. Entonces, algo muy interesante que a mí me parece es que David escribió este poderoso salmo que ha sido de bendición para la vida de muchos cuando estaba fingiendo estar loco. Entonces, como que tenía que meterle un poco al loco para no ver toda la situación que estaba pasando, de estar siendo perseguido por el rey Saúl, para que pudiera salir la fe, para que pudiera salir lo que estaba allí, que era el cuidado de Dios. ¿Qué te quiero decir a ti hoy? Si tú quieres crecer en la fe, tú vas a tener que comenzar a tener un toque de locura. Y dice, ¿cómo es eso, pastor? Yo me tengo que volver loco. Bueno, lo que le quiero decir es que solamente los locos viven en su mundo sin importar lo que dicen los demás. Ellos están centrados en su mundo y si el otro dice o no dice, ellos siguen haciendo lo que mejor les parece. Nosotros, para tener fe, tenemos que comenzar a actuar de esa manera. No importando lo que los demás piensen, no importando lo que los demás puedan decir de nosotros, sino que para ellos quizás vamos a lucir como unos locos, pero nosotros estamos seguros de que nuestra fe va a estar esperando de que Dios mueva su mano a favor de cada uno de nosotros. Por eso vamos a tener que tener este pequeño toque de locura. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros debemos aprender a hacerlo. El mensaje fundamental que encontramos en la palabra de Dios no es de que Él nos va a evitar que tengamos problemas, no es de que Él nos va a evitar que tengamos sufrimiento o que tengamos hambre. La palabra fundamental que encontramos en la palabra es de que Él no quiere que nosotros seamos condenados y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Ese es el mensaje principal de la palabra de Dios, como lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él no está diciendo que nosotros no vamos a sufrir ni que vamos a pasar momentos difíciles. En realidad, este momento difícil o estas cosas que suceden es producto de un mundo cada día más corrupto y pecaminoso. Pero todo aquel que nace inevitablemente va a pasar por momentos de angustia, inevitablemente va a pasar por momentos de sufrimiento, va a pasar por momentos difíciles. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero después viene la promesa, confiad que yo he vencido al mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a creer hoy, no en lo que vemos en nuestro alrededor, sino creer que ya el Señor venció
y de que Él nos va a dar algo para poder nosotros recibir esa gran bendición. Entonces, esos problemas que quizás estamos atravesando ahora mismo, en diferentes naciones, donde quiera que tú estés, en lo familiar, en la salud, en lo económico, son aflicciones que el Señor dice que vamos a pasar, pero también nos promete que nos va a sacar de allí. Cuando leemos su palabra, vemos que Dios pudo haber evitado de que Daniel estuviese en el foso de los leones, pero no lo hizo. Pudo haber evitado que estos 3 jóvenes hebreos fueran llevados al horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, pero tampoco lo hizo. Pudo haber evitado de que a José sus hermanos lo vendieran y de que llegase a ser un esclavo, prisionero, pero Dios tampoco lo evitó. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor no nos promete que nos va a alejar de los lugares difíciles. Lo que Él ha prometido es que a pesar de que estés pasando por un lugar difícil, Él te va a llevar de la mano. Él está contigo, tú no estás solo. Es la promesa que Dios nos hace y por eso tenemos que creer y por eso tenemos que tener fe. Ya Él lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo en el futuro, porque Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Entonces, la palabra de hoy la he titulado, sé que lo harás otra vez. Y se lo estamos diciendo a Dios, Señor, yo sé que tú lo harás otra vez. Así como lo hiciste en el pasado, hoy lo vas a hacer en mi vida, porque el Señor no ha cambiado. Ahora, hay algo muy importante que sucedió en cada una de esas personas que acabamos de nombrar ahorita. Es que a pesar de las adversidades, nunca dejaron de confiar en Dios. Cuando vemos a Daniel, que fue llevado al foso de los leones, había una ley que se había decretado que por 30 días no se podía adorar otro Dios que fuera diferente a los dioses de ese rey que estaba en ese lugar. Y él, sin embargo, 3 veces al día se ponía en su alcoba, se arrodillaba y oraba al Dios Todopoderoso. Y por eso fueron a acusarlo. Y fue echado al foso de los leones. Y el rey era muy amigo de Daniel. Y le dolió tener que ponerlo en ese lugar. Pero dice la palabra que estando en ese lugar, el Señor le tapó la boca a cada uno de esos leones. Y no le tocaron ni un pelo. Y cuando el rey fue el día siguiente y vio que él estaba siendo librado y que estaba vivo, todos esos que habían venido a acusar a Daniel fueron echados a ese foso. Y dice la palabra de Dios que fueron echados junto a sus esposas, a sus hijos y toda su familia. Y que no habían tocado todavía el fondo cuando ya había sido quebrado todos los huesos. Entonces es el Dios que cuidó a Daniel. Pero también cuando leemos la historia de estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, el rey Nabucodonosor había hecho una estatua de oro y había dicho que cada vez que sonara la trompeta había que inclinarse y adorar a esa estatua, a ese Dios. Pero estos jóvenes no lo hicieron. Ellos dijeron, solamente le servimos a nuestro Dios. Y por eso fueron echados al horno de fuego. Y dice su palabra que cuando fueron echados, lo pusieron 7 veces más caliente de lo que era lo normal. Tanto así que los que lo estaban llevando a ese horno fueron quemados. Pero ahí apareció un cuarto hombre, apareció un ángel que estaba con ellos y lo protegió. Y ni siquiera olor a humo hubo. Y cuando salieron de ahí, el rey Nabucodonosor tuvo que decir, de ahora en adelante, todo el que diga algo en contra del Dios de Mesach, de Sadrach y de Abednego, va a tener que ser descuartizado. Imagínense lo poderoso que se cambió esto, que cuando ellos fueron echados y cuando fueron liberados, hubo otra perspectiva. Igualmente José es llevado, vendido por sus hermanos, injustamente puesto preso, y cuando sale libre para poder interpretar el sueño que atormentaba al faraón, él dice, lo que está en mí no es lo que va a dar la interpretación a tu sueño, sino lo que viene de Dios.
Entonces, cuando leemos estas tres historias, nos damos cuenta de que ellos, a pesar de los momentos difíciles, siguieron confiando en Dios, siguieron creyendo en que Dios lo iba a liberar. Hoy yo te quiero decir una palabra a ti. No importa el momento difícil que tú estés pasando, no importa la situación que hoy quizás tu país esté pasando, no importa la situación económica que tú estés pasando, no importa la salud que tú estés pasando. Lo que importa es saber que cuando confiamos en Dios, Él te va a libertar, Él te va a dar la victoria, Él te va a bendecir. Eso es lo que dice su palabra. Y por eso nosotros aprendemos cada día más de ello. Yo recuerdo en el año 2014, septiembre de 2014, estábamos allá en la iglesia en Venezuela. Y había una mujer que pertenecía a la red de mujeres, una intercesora, comprometida con el Señor. Y oraba porque su esposo llegara a los pies del Señor. Y él iba de vez en cuando a la iglesia, entraba y salía. Pero todavía no se había convertido. Y resulta que en una oportunidad hubo una situación que pasó, que desde la misma cárcel estaban haciendo un modo operandi de que llamaban a empresarios para decirles que sabían dónde vivían, dónde estaban sus hijos, dónde estudiaban, y tenían contacto con los bancos. Entonces le decían que si no depositaba en ese lugar, entonces su familia se vería en peligro. Entonces lo extorsionaban. Y en una oportunidad lo hicieron con un empresario, pero él puso la denuncia. Y entre las cuentas a las cuales supuestamente tenían que depositar para poder recibir, o los que estaban en la cárcel, poder recibir ese dinero de corrupción, de lo que ellos estaban haciendo, fue la cuenta de esta discípula de la casa. Y fue la policía a buscarla y la llevaron. Y me recuerdo que fue un lunes que nosotros estábamos en la iglesia, acabábamos de terminar un discipulado, y el primo del esposo nos dijo: oye, metieron presa a tal persona, y fuimos al lugar y estaba ella allí. Era la primera vez que yo entraba a ese lugar. Y ahí comenzamos a orar, ahí comenzamos a declarar palabras sobre ella. Pero ella estaba tranquila, confiada como estos jóvenes de la palabra de Dios, sabiendo de que había un Dios que la iba a librar, que de esa situación algo bueno iba a pasar. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar, pero Dios sí. Resulta que de ahí lo llevaron para Caracas y ya venía la acusación para finalmente meterlos presos, a ella y a los otros que estaban implicados. Y este empresario había pagado para que esas personas quedaran presas y no pudieron salir. Y en esta situación, la única herramienta que pudieron conseguir para que el esposo pudiera creer que la única manera de ella salir de ahí era que Dios lo iba a ayudar, era que comenzaran a orar. Y comenzaron a orar y comenzaron a clamar, y comenzaron, ese hombre que por un tiempo no iba a la iglesia, ese hombre que quizás no creía en el poder de Dios, comenzó a orar y a interceder por ella. Y esa tarde del día jueves de esa semana salió libre, suelta, ningún cargo. Entonces nosotros pensamos, ¿por qué tuvo que pasar esta situación ella? ¿Por qué tuvo que pasar este momento difícil? Aunque ella estaba fortalecida. O sea, estaba predicando y soltándole palabra a los presos, y por donde pasaba ella estaba dándole la gloria a Dios. Ella estaba tranquila. Pero el trabajo era con el esposo por el cual había estado tanto tiempo orando. Y él pudo manifestar y pudo entender cuál era el poder de Dios. Y luego de eso vino una conversión y comenzaron a unirse ahora como matrimonio y pasaron a la red de familia. Y llegaron a ser unos 12 de nosotros como pastores de la red de familia. Y hoy es una familia que ha sido bendecida y que con este testimonio, con su matrimonio, siguen bendiciendo otras vidas. Entonces, ¿qué te quiero decir con este ejemplo que te acabo de poner de algo que pasó ahora y con lo que te estoy diciendo que pasó anteriormente en la palabra de Dios? Que quizás lo que tú estás viviendo hoy, aunque no le encuentres lógica, aunque quizás estés sufriendo porque tomaste una mala decisión, aunque quizás no veas cómo vas a salir, si tú confías en Dios, Él va a revertir esa situación en bendición. Porque es lo que el Señor le interesa que suceda. ¿Por qué Dios permite que esos hombres pasaran por todas estas cosas? ¿Por qué permitió que ella, esta mujer, pasara por eso?
porque quería mostrar su poder y que las personas que lo vieran creyeran en él. Pero para nosotros poder entender eso tenemos que comenzar a tener fe. Cuando vemos el verso 7 de este Salmo 34, nos dice una porción de algo que es tan importante, que es: el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que les teme y los defiende. Si tú eres una de estas personas que sabes que Dios es lo primero en tu vida, y sabes que tú te levantas y lees la palabra de Dios y oras y adoras, y tú tienes fe, Él va a ser tu guardador. Pero no solamente tu guardador, te va a defender del ataque del maligno. Y uno pregunta, ¿pero cómo? Quizás si no tengo trabajo, o quizás si tengo problemas en mi matrimonio, o no puedo llegar a un acuerdo con mis hijos. ¿Cómo eso es que me defiende del enemigo? Si es algo que yo estoy viendo del día a día. La palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no va a salir frente a tu casa con un hacha, como lo presentan las películas, con una capa, a esperar de que tú abras la puerta para que te arranque el cuello. Él comienza a hacer las cosas que quizás tú crees que deberían ser de otra manera, porque quiere debilitar tu fe. Y por eso Él actúa de esa manera, porque el enemigo quiere verte derrotado. El enemigo quiere ver que los hijos de Dios que dicen: yo soy hijo de Dios, del Dios todopoderoso, del dueño del oro y de la plata, estén pasando por momentos difíciles, para que quizás su fe empiece a menguar. Entonces debemos estar conscientes de que tenemos que poner a Dios de primero, pero que también tenemos un enemigo que va a querer venir para debilitar nuestra fe. Tú tienes que dar un paso al frente y tú tienes que decir: yo soy un hijo de Dios, y si el Señor lo hizo en el pasado y lo sigue haciendo hoy, yo sé que también lo va a hacer conmigo. Cuando la pastora Marlon, mi esposa, pasó esa etapa de la enfermedad, que estuvo al borde de la muerte, las oraciones de toda una iglesia, de toda una congregación, de nosotros como familia, eran las que mantenían a mi esposa. La oración, pero fue la fe de ella la que la levantó de esa cama. Entonces nosotros podemos orar y podemos leer la Biblia, pero es la fe la que te va a mantener de pie. Pero el enemigo siempre va a querer que tu fe sea atacada. A mí me tocaba predicar de fe cuando la mía estaba siendo desafiada. A mí me tocaba predicar y decir: tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios que levanta a los enfermos, tenemos un Dios que te cubre todas las necesidades. Y cuando llegaba a mi casa, tener que ver a mi esposa acostada allí. Y era una lucha casi que diaria, de decirle: Señor, estamos predicando fe, estamos predicando de tu poder, y mira lo que yo estoy viviendo. Tener que ir y decirle a mi hijo mayor, que estaba en Dominicana jugando béisbol, y ponerle un panorama totalmente diferente a lo que realmente estaba pasando, para que su concentración no fuera afectada. Pero después entendí, no es por qué está pasando esto, sino para qué. Y el resultado final es que Dios la iba a levantar ahí, y nuestra fe iba a crecer. Y lo que el enemigo quizás quiso usar para destrucción fue lo que Dios usó para poder bendecir, y para poder fortalecer, y para poder direccionar hacia donde el Señor nos quería llevar. Así que es la fe la que te va a mantener en pie. Porque aunque tú no lo veas, Dios sigue peleando por ti. Aunque tú no lo puedas sentir quizás, Dios cada día sigue peleando por ti. Fíjate esta historia tan interesante que conseguimos en la palabra de Dios en el libro de Reyes. Nos habla que el rey de Siria estaba en guerra contra Israel y planeaba atacarlos para hacerle una emboscada. Pero Dios, a través del profeta Eliseo, le daba la información al rey de Israel de por dónde lo iban a atacar. Y por eso ellos siempre estaban prevenidos.
Pero vamos a ver qué dice la palabra. En Segunda de Reyes 6, capítulo 6, versos 11 al 14. Dice, el rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y le reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él que le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüe dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande, con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que aquí la cosa se estaba poniendo difícil para Eliseo. Porque Eliseo no era militar, Eliseo no tenía un ejército. Lo único que él tenía era un Dios al cual servía. Pero eso era suficiente para él poder ver los resultados de lo que estaba esperando. Y fíjense qué pasó entonces. Esto se pone mejor. Vamos a ver qué nos dice ahora los siguientes versículos de Segunda de Reyes 6. El versículo 15 nos dice: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Y eso te dice el Señor hoy: los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Gixi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Qué tremendo el poder de Dios! Parecía que aquí todo estaba acabado, todo estaba terminado. Gixi estaba preocupado por lo que veía, pero no veía lo que veía Eliseo, porque Gixi lo veía con los ojos naturales, Eliseo lo veía con los ojos espirituales. Eliseo sabía que el Señor iba a salir a su combate, a su cuidado. Y entonces, en medio de esta situación, Eliseo confió en Dios, clamó a él, y el Señor respondió su clamor, y el resultado final fue una victoria para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué te quiero decir? Dios lo hará 1,000 veces, pero tienes que comenzar a ver con los ojos espirituales. Tienes que comenzar a tener fe. Qué maravilloso el poder de Dios. Responder una oración a Eliseo solamente para que ese hombre por un momento pudiera ver. Imagínate tú que estés sentado en tu casa y que Dios diga: vamos un momentico a abrirte esta ventana para que tú puedas ver en lo espiritual. ¿Cómo están los ángeles alrededor de ti cuidándote? ¿Cómo está mi mano extendida para bendecirte? ¿Cómo está mi protección para que no des paso y no te caigas? Y quizás nosotros no nos damos cuenta de esas cosas, pero Dios cada día lo sigue haciendo. Y por eso tenemos que confiar en Él. Porque cuando tú aprendes a confiar en Dios y aprendes a creer, grandes cosas van a comenzar a suceder en tu vida. Grandes cosas se van a comenzar a manifestar. Los que siguen nuestra página pudieron ver que la imagen que usamos esta semana era la de mi hijo cuando estaba jugando, que era pequeño. Y ahí estaba en segunda, después de haber dado un batazo, un doble, y dándole la gloria a Dios y de decir: tú eres mi ayudador. Cuando nosotros aprendemos a decirle: Dios, tú eres mi ayudador, tú me vas a cuidar. No por la situación que podamos ver ahora. Esa situación que pasaron esos hombres de la palabra que leímos no fueron situaciones cómodas. Estar con los leones, estar en un horno de fuego, estar preso por más de 12 años por algo que no hizo.
Entonces cuando tú ves a tu alrededor todas las cosas que suceden, no es para que digas hasta cuándo, esto no sirve, esto no avanza, qué desgracia. Todo eso que está a tu alrededor es para que tú puedas decir, aunque esto esté pasando, yo tengo un Dios de poder que me va a levantar de aquí. Aunque esto esté sucediendo, yo tengo un Dios de poder que me va a poner en un lugar por encima de los demás. Y después vas a poder tener un testimonio de que así como Nabucodonosor tuvo que decir, nadie va a hablar mal del rey de estos jóvenes, del Dios de estos jóvenes. Tú vas a hacer un testimonio de que en el momento más difícil fue Dios el que te dio la mano y te dio una bendición que quizás tú no te estabas esperando. Pero tenemos que comenzar a vivir sabiendo que Él lo va a hacer una y otra vez. Ya para terminar quiero leerle lo que dice Hebreos 11, versículo 6. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Si tú crees que Dios existe, pero no crees que Él es capaz de sacarte de la situación en la cual estás ahora, entonces no has creído de que Dios tiene poder. Tienes que creer que Él es capaz de hacerlo. Había un hombre que puso una cuerda de un extremo al otro y por debajo de esa cuerda pasaba una cascada. Y él tenía su vara y caminaba de un lado al otro. Y todo el mundo lo veía. Y todo el mundo se maravillaba. ¡Wow! ¿Cómo este hombre pasa de un lado al otro y no se cae? Y él iba y venía. Y en una de esas que regresó le preguntó a un niño que estaba allí, ¿tú crees que yo soy capaz de pasar de aquí para allá? Y él le dijo, claro que sí, si te he visto que lo estás haciendo. Yo sé que tú eres capaz de hacerlo. Y ese hombre le dijo al niño, ven, móntate en mis hombros y yo voy a pasar al otro lado contigo. Y el muchacho dijo, no, así verdad que no me gusta, así mejor, yo creo que tú le puedes dar solo, así no me gusta mucho la cosa. Igualmente pasa cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios de poder, que te está diciendo, ven, ponte en mis hombros, porque yo te voy a llevar a la bendición que tú estás esperando. Porque yo te voy a poner en el lugar por el cual has estado orando por tanto tiempo. Pero cuando tú no crees, entonces no vas a poder pasar al otro lado. Una de las cosas que enfurece más a Dios es cuando nosotros no creemos. Por eso le dijo a su pueblo cuando lo sacó de Egipto que no iban a entrar en el reposo de Dios. Y el reposo de Dios es la tierra prometida. Cuando tú no lees la palabra, cuando tú no oras, cuando tú quieres vivir como un cristiano que le da igual, que vive normal como vive cualquier persona del mundo. Soy cristiano porque voy los domingos a la iglesia o porque me conecto a ver una prédica, pero no te pones de rodillas a orar como lo hacía Daniel. No le dices a todo el mundo como lo hicieron estos jóvenes hebreos, solamente servimos a un Dios. Y no complacemos al mundo, no complacemos a los amigos, no complacemos a lo que hace todo el mundo, sino que mi corazón complace solamente a Dios. Eso es tener fe, de creer de que cuando respetamos lo que ha dicho su palabra y tenemos temor, Él se va a levantar a nuestro favor. Leyendo nuevamente el Salmo 34, pero ahora el verso 5 y el verso 6. En otra versión nos dice, radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias.
Cuando tú clamas al Señor, Él te va a librar de todas tus angustias. No dice de algunas. No dice te bendigo por aquí, pero falta esto. Dice de todas tus angustias. Pero hay algo muy importante en esta parte de la palabra. Que van a estar radiantes los que acuden a Él. Cuando Moisés fue a la presencia de Dios para traer las tablas de los 10 mandamientos, dice la palabra de Dios que él estaba radiante, como una luz, porque venía de estar de la presencia de Dios. Lo que la palabra nos está enseñando es que tú tienes que comenzar realmente a estar en la presencia de Dios. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, tú no vas a ser avergonzado. Porque va a haber momentos donde tú vas a orar, donde tú vas a clamar, donde tú vas a esperar algo y quizás el Señor no responde. Y quizás muchos puedan estar pensando, este tremendo cristiano, mira, no tiene esto, no tiene lo otro, tiene problemas por aquí. Pero la promesa que nos da la palabra de Dios es que cuando tú estés en su presencia, tú no vas a ser avergonzado. El Señor, así como lo hizo con David, que le clamaba cuando lo seguía el rey Saúl, hoy también te lo está diciendo a ti. Yo te voy a proteger, yo te voy a levantar. Y lo que me has pedido, yo lo voy a cumplir en tu vida. Por eso, en este día quiero hablarte a ti que quizás nunca has tomado la decisión de tener a Jesucristo en su corazón. Dice la palabra que Él está a la puerta llamando. Y el que abre la puerta, su corazón, Él entrará y cenará contigo. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida eterna. Así que solamente tienes que decir, Señor, acepto tu sacrificio y quiero pasar de muerte a vida. Pero a ti, que ya algún día tuviste esa decisión de que Jesucristo entrara en tu corazón, pero quizás hoy estás un poco tibio o quizás frío porque tu fe ha sido golpeada, porque estás cansado de ver tantas situaciones injustas que pasan a tu alrededor. Hoy es tiempo de que regreses a ese primer amor. A ese primer amor de que cuando te decían brinca, brincaba, salta, saltabas. Tienes que pararte a las 4 de la mañana a orar y lo hacías. Pero quizás ahora te pesa. Pero es porque tu fe ha sido golpeada. Entonces Dios te está diciendo hoy, así como lo hice en el pasado, lo volveré a hacer hoy. Dios extiende su mano y Dios quiere volverlo a hacerlo hoy. En tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu salud, en tu finanza, en todo lo que tú le estés pidiendo. Y ten esto para que lo tengas presente. Él lo volverá a hacer. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada hombre y por cada mujer que hoy han escuchado esta palabra. Quizás muchos desafiados, contrariados, pero hoy tú das una palabra de ánimo, de confianza, que en los momentos más difíciles es donde tú te revelas y sacas toda tu majestuosidad y todo tu poder. Hoy declaro que cada una de estas personas que comience a creer nuevamente de que tú lo vas a hacer y clamen a ti, pueda recibir su respuesta. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca torna atrás vacía. Y porque así, como te has manifestado en testimonios de muchos, de lo que hoy están sirviéndote a ti, yo sé que lo seguirás haciendo. En este país, poco a poco, las cosas comienzan a estar normal. Y tu cuidado ha estado sobre cada uno de tus hijos durante este tiempo. Y en otros países
de la igual manera, tu cuidado está sobre cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Te damos infinitas gracias y solamente queremos agradecerte porque sabemos que tú lo vas a volver a hacer. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Dios me los continúe bendiciendo y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.